¿En qué consiste sumar vectores? Repito como decía anteriormente, sumar vectores no va a tratar específicamente o no va a ser entendida de la misma manera como cuando sumamos números. El número 1 y el número 3 y introducimos la operación suma y al operarse sobre ellos te señala que lo que corresponde a mezclarlos con la suma es otro número llamado el número 4 y ahí aparece también otro símbolo matemático, ¿no? Que es el igual, que dice ya no te suma ni te mezcla estos objetos que la rodean, sino que te dice que son el mismo. Esto que ves aquí, el 4, es el 4, que a su vez surgió ¿de qué? De la aplicación de la suma entre números. Muy bien, ese es un pequeño calentamiento a lo que vendría a ser la suma vectorial. Estoy aclarando que no debe ser entendida de esta manera, porque los vectores no son números. Entonces, ¿qué vamos a entender por sumar vectores? Considerando todo lo que he estado explicando anteriormente en estos otros dos puntos. Pues sumar vectores va a ser un procedimiento puramente geométrico. Sumar vectores va a consistir en encontrar aquel vector llamado vector resultante que podría sustituir a un par de vectores puestos uno con el otro. Entonces vamos a poner vectores sobre el tapete. ¿Qué necesitamos? Un plano cartesiano. En este caso, la sección es bidimensional, así que tenemos 1 y 2. Entonces tenemos el dibujo tentativo, referencial, de un plano cartesiano. Y en él dibujaremos dos vectores, el vector A y el vector B. El vector A podría bien ser, no sé, un personaje empujando una superficie en alguna dirección. Y el vector B podría ser algún otro personaje empujando la misma superficie, pero desde otra dirección y con más fuerza. Entonces el primer vector es un vector libre que corresponde a este origen y a este fin. Mientras que el vector naranja, empezando aquí y terminando acá, en el mismo esquema X y Y compartido con el rojo. Los dos están aquí y están en esta relación. Estas dos fuerzas, aplicadas de diferente manera, de parte de diferentes agentes o lo que fuese, pueden representarse por una sola que las resuma, un tercer vector, y hay una manera de calcularlo. Hay una manera de identificarlo solamente conociendo estas dos, y de eso va a consistir esta sesión. Este es el momento protagónico de la sesión de cálculo vectorial de clases de mate. ¿Cómo sumar vectores? ¿Cómo hacemos para teniendo dos vectores, entendiendo qué significan, los sustituyamos por un tercero, ¿no? Y es más, ¿cómo deberíamos dibujar ese tercero ahí? ¿Y cuál sería el tamaño, la magnitud de ese tercero, conociendo las magnitudes parciales de quienes lo suman? Pues hay muchos métodos, diferentes formas de entender el procedimiento de sumar vectores, pero todo se puede resumir al siguiente método, el método que le llaman del paralelogramo, y consiste en trasladar estos vectores libres convenientemente, de modo que estén puestos cola y cola, una con la otra. Voy a escoger un punto arbitrario, me gusta este, y voy a hacer que estos vectores libres se trasladen a él. Este vector, asumamos que pasa por ahí. Y este otro vector, para trasladarlo, tendría que ser asumiendo que estas distancias corresponden entre sí. Pues este nuevo esquema, este,
delimitado acá, es análogo a este otro. ¿Ok? Hemos trasladado los vectores. Sumar geométricamente aquí es indistinguible con sumar geométricamente aquí estos vectores. Con la diferencia de que aquí es más sencillo. En este esquema, con este método del paralelogramo, lo que consiste es poner los vectores dados cola con cola, así, trasladándolos coherentemente y luego haciendo lo siguiente: trazar un paralelogramo que tenga como lados no paralelos a los ejes por los donde el vector pasa. Así. Esto va a ser un lado del paralelogramo y este es otro. Así que si es un paralelogramo, esta recta tiene que estar proyectada de forma paralela aquí. Y esta de igual manera aquí. Esto que acabamos de dibujar es un paralelogramo y la diagonal, dice este criterio de suma de vectores, corresponde al eje por donde pasa la resultante o vector suma de los que teníamos. Sumar entonces no necesariamente tiene que ver con entender el tamaño del vector, el tamaño del otro, sumar esos números y obtener un nuevo tamaño. No, sumar tiene que ver con una noción geométrica, de tener estos espacios y juntos generen un paralelogramo cuya diagonal es el resumen de ambas. Resumen vectorial, suma vectorial. Ahora, eso no queda aquí. A cada uno de estos vectores le corresponde sus características específicas: nombre, orientación y norma. El nombre de este va a ser vector suma, S. ¿Cómo se nota un vector? S sombrero para recordar que es un vector. En los otros vectores de ahí serán los vectores sumandos. El vector naranja, lo puedo escribir ahí y lo puedo escribir acá también, es indistinto. Que sea el vector A, como dije antes, y que el otro sea el vector B. A y B, vectores, se suman y obtienen S. Se dice entonces que B y A y S son vectores y está en la relación de que A con B se suman y con esa suma obtenemos S. Así como con los números teníamos 3 más 5 igual 8, ¿no? Estos números con esta suma identifican al 8. Estos vectores con esta operación, que no es la misma, este toma números, este toma vectores, me dan el vector S. Hay que diferenciar. S pertenece a un conjunto de elementos que es muy distinto al conjunto donde pertenecen el 8 o cualquier otro número. Este pertenece al conjunto B2, que es el campo vectorial de 2 dimensiones. 8 y cualquier otro número pertenece al conjunto de los reales. Véase la diferencia. Segunda aclaración, ya pusimos nombre, ahora hay que caracterizar la norma. Imaginemos que esto representa la fuerza, dijimos, ¿no? Que sean 20 newton. O sea, la capacidad de mover 2 kilogramos, hacer cambiar 2 kilogramos 1 metro por segundo en su velocidad en un segundo. ¿No? Eso, en fin, 20 newton es esa fuerza, es lo que puede hacer. Y esta otra fuerza es, que será 100 newton, el quíntuple. Resulta que esa fuerza azul está sujeta a esos valores. Deberíamos poder calcular cuánto valería esa sustituta, o sea, no solamente saber su forma geométrica, sino saber su valor en newton, conociendo estos dos. Y eso es lo que yo quiero enseñar en este momento. A continuación, una fórmula que nos permite identificar un número norma, la norma del vector, el tamaño, a partir de otros dos. Y para ello necesitamos, primero, dar las notaciones. Notación de norma. Si el vector es A,
la norma de A es un punto, ¿cierto? A es un punto con respecto al origen de coordenadas en el sistema al que pertenece. Lo mismo con B y con S. Si A es ese punto, barras de A es un número. Ponerlo con barras es decir, el tamaño de dicho punto, de dicho vector relacionado al punto. Y ese tamaño en este caso es 100. En el caso de B, barra de B es 20. Y así se supone que podemos llegar a concluir cuánto sería barra de S. ¿Cuánto sería barra de S? Se puede resumir todo ese análisis a la sencilla fórmula que escribiré a continuación. La fórmula es la siguiente. Si S es el vector suma que sustituye A más B, entonces la norma de S es igual a la raíz cuadrada, ¿ok?, de la norma de A al cuadrado más la norma de B al cuadrado más 2 veces la norma de A, números, multiplicado por la norma de B, otro número, y, perdón por la falta de espacio, y multiplicado por lo que se llama el coseno de un ángulo. ¿Qué ángulo? El ángulo que lo separa. Si A era esto y B era esto, esta noción de aquí es el ángulo. Y esto puede tener algún valor comprendido en la circunferencia, ¿no?, entre 0 y 360 grados, en el caso de la escala sexagesimal, o entre 0 y 2pi en el caso de la escala radial, o 0 y 400 en el caso centesimal. Y así, independientemente de qué unidad se tome, acá el coseno te va a dar un número real entre menos 1 y 1. Y ese valor, al multiplicarse por estos otros números y operarse con toda esta álgebra de fondo, te va a dar este último valor, este número último de interés, la raíz cuadrada de todo eso, y que es el módulo de S, la norma del sustituto en la diagonal del paralelogramo. Así se calcula. Básicamente de eso se trata. Esa es la fórmula elemental que se tiene que aplicar a cualquier caso de suma de vectores. Y para ello quisiera hacer unos cuantos ejercicios de aplicación de esta fórmula para que sumemos así a modo de juego manipulativo la suma de diferentes vectores dados. Voy a plantear algunos ejemplos en la pizarra y procederemos a concluir este video con esa práctica. Entonces, primer problema, primer ejercicio. Supongamos que esta chica está empujando un coche de supermercado sobre esta superficie. Además, el peso del coche sobre la rampa inclinada en la que se encuentran hace que el coche se desplace o tienda a desplazarse en esta dirección. Digamos que son nada más que 25 newtons de fuerza.
Y digamos que la chica está evitando que el coche se vea afectado por ese peso que genera, por esa fuerza que el peso sobre esta inclinación genera. Y para ello la chica se ve de un conjunto de fuerzas sobre el coche que se pueden resumir a lo siguiente. Ese es el intento que ella adopta para evitar que el coche se desplace. La pregunta es, ahora, ¿cuál será la fuerza resultante que sufre el coche? Si esta fuerza azul de la chica es de 30 newton, la fuerza que ejerce con el coche para evitar el movimiento. ¿Cómo haremos entonces para que estas dos flechas, vector A con módulo 30 newton y vector B con módulo 25 newton, sean representadas por un tercer vector S con un módulo ahora incierto, ¿no?, en esa dinámica? ¿Cómo procedemos? Atención, necesitamos un plano cartesiano. Voy a escoger uno. Puedo escoger este, decir que el lado del piso corresponde al eje de las abscisas y este al de las ordenadas. Y por último podemos decir que estos vectores son trasladables, son vectores libres, y los voy a llevar a una ubicación coherente a su estructura. Muy bien. Ese es el objetivo del problema, ¿no? Identificar la resultante que generan estos dos al ponerse. Pero para ello el problema además nos da un dato. Ese dato tiene que ver con la inclinación de este vector con respecto al otro. Vamos a decir que el estudio en este problema nos ha permitido apreciar que este ángulo proyectado desde el eje de acción del vector rojo, vector B, hasta el vector azul, este ángulo, muy bien, es un ángulo de 30 grados. 30 grados. Y entonces podemos inferir que este ángulo que lo separa en la posición pertinente, que es cola a cola, se puede calcular a partir de aquí. ¿Cuánto sería? Tendría que ser el suplemento de 30. Pues al ser trasladados respetando su alineación, se debe aplicar por el teorema de Tales que este ángulo también es el de 30 grados. Así que tenemos 30, 30, este ángulo es el suplemento en un ángulo llano, es 150. Sexagesimales también. Eso ya es un ángulo más grande, es un ángulo obtuso. Y va a hacer que el coseno, en la fórmula que conocemos, que voy a escribir en este momento, sea un valor negativo. En fin, empecemos asumiendo que el espectador entiende por completo las aplicaciones algebraicas y trigonométricas en cuestión, la resolución de la norma o módulo del vector S, que sería ¿quién? El vector que surge de la diagonal trazada en el paralelogramo que se puede dibujar con estos vectores puestos en esta manera. Esto que estamos viendo es el vector S llamado resultante, y su norma se halla y va a ocurrir en Newton, porque son las unidades dadas, en virtud de estos valores 30 y 25 de los vectores que lo constituyen, calculando según la fórmula. Y por último encontrar que coseno de 150 es equivalente al menos coseno de 30. Y 30 es el triángulo, recordemos, constituye un triángulo rectángulo cuyos catetos están en la relación 1, raíz de 3 y 2. Y el coseno, al ser la relación entre un lado adyacente al ángulo y su hipotenusa en el triángulo que forma el ángulo, pues es raíz de 3 medios. Eso sería el coseno.
Y al tener el menos coseno de 30 por ser 150 el ángulo de cuestión, ángulo relativo 30, negativo en la circunferencia trigonométrica, este valor se hace negativo en el reemplazo. Y entonces tendremos S es igual a la raíz del módulo cuadrado de A, o sea, 25 al cuadrado, 625, más el módulo al cuadrado de B, 30 al cuadrado, o sea, 900, más el doble producto de A y B, o sea, de 25 con 30, o sea, 750, por 2, 1500, qué bonito. Y eso por el coseno de raíz de 3 medios negativo. Es decir, negativo, se altera el signo aquí. Todo es siendo afectado por una raíz superior. Esa operación ha de reducirse a un número real que corresponde a la norma de S. Y podemos estimarlo, aunque no calcularlo con certeza, ¿no? Pues son números no tan amigables. 625 más 900 es 1525. Y 1500 entre 2 se puede simplificar, 750, como vimos antes. 750 multiplicado por la raíz de 3. La raíz de 3 es un número menor que 2, mayor que 1, y que de hecho es, creo, cercano a 1,6. Entonces 1,6 multiplicado, ¿no? 1,6 multiplicado por el valor de 750 se puede entender como una operación afín a la de 16 por 75, ¿no? Estoy tratando de estimar el número. Ese valor es 1200, ¿no? Más o menos 1200, si no me equivoco. Yo que estimo que debe ser por ahí. Independientemente del valor exacto, que se podría confirmar sin ningún problema con una calculadora científica. Y por último, sumar estos dos, 1525 más 1200, o sea, 2725. Y sacarle la raíz cuadrada, para que así obtengamos aquel número real asociado al vector S y que se representa entre barras para ser llamado norma o módulo. 2725 raíz cuadrada, ¿cuánto será? Pues yo calculo que debe ser 53, algo. No estoy muy seguro. Pero esa es la idea. Y sea 53, sea 51, o sea el valor que sea, ese valor debe escribirse aquí y, digamos, 50, ¿no? Aprox. En Newton. En las mismas unidades que se nos dan. En otras palabras, el problema que ha querido transmitir, que si ocurrieran estas dos fuerzas sobre el coche, dicho coche recibiría un vector, o una fuerza representada por este vector, S, y que tiene la magnitud de 50 newton.